Hola, muy buenas tardes, estimados alumnos. Bien, el día de hoy vamos a ver nuestra primer clase de la asignatura Expresión Oral y Escrita 2. Y bueno, pues el tema que vamos a analizar se titula Tipos de argumentos. Pues muy bien, empecemos. Vamos a ver primero qué es un argumento. Y decimos que un argumento es un conjunto de ideas que se combinan con el fin de respaldar una conclusión sobre algo. Si ustedes recordarán en la clase anterior presencial, comentamos que, bueno, pues siempre hay una idea clave, ¿verdad? En toda negociación, en toda comunicación persuasiva, existe una idea clave. Y rodeada de esta idea clave o gravitando sobre esta idea clave, tenemos un conjunto de argumentos para apoyar nuestras ideas clave. Luego dice, es la justificación de cualquier afirmación válida a partir de distintos mecanismos que aparentemente son verdades. Esa es una definición de argumento. Hay diferentes tipos de argumentos. Vamos a ver cada uno de ellos. El primero, bueno, pues es argumentos basados en datos. Cuando nosotros vamos a hacer una presentación, por ejemplo, de ventas, vamos a argumentar a favor de nuestros productos o servicios que comercializamos. Y qué mejor que utilizar una serie de argumentos basados en datos, por ejemplo, estadísticas de ventas, participación en el mercado, eh, informes de indicadores financieros de nuestra empresa que tiene correlación con nuestras ventas. Entonces, estos datos estadísticos, esta información cuantitativa, tiene un peso sobre la negociación que estamos realizando. Se suele tener una efectividad concreta a la hora de convencer a los receptores, especialmente aquellos que se dejan seducir por los conocimientos y los datos concretos, sin ahondar demasiado en las conclusiones. Eh, Hemos analizado los diferentes estilos de comunicación, que es muy útil, muy aplicado en las comunicaciones persuasivas, por ejemplo, en el área comercial, en el área de ventas particularmente. Hablamos de 4 estilos: el estilo director, el estilo emocional, el estilo reflexivo y el estilo apoyador. En esta ocasión, y en base a este tipo de argumentos que estamos analizando, hablemos del tipo reflexivo. Y bueno, pues una de las características del tipo reflexivo es que pues a él le interesa mucho analizar estadísticas, analizar datos duros, cuantitativos. Entonces, especialmente hay que utilizar estos tipos de argumentos cuando estamos frente a un negociador que es un estilo reflexivo. Y bueno, pues como ya habíamos comentado, sus características es aquel que tiene una calculadora a mano, cada vez que argumentamos saca su calculadora, hace operaciones aritméticas, se pone su mano sobre el mentón, ¿verdad? En posición de pensar, de reflexionar. Entonces, cuando estamos y visualizamos a un negociador que está pues negociando con nosotros, lo vemos con estos movimientos corporales, bueno, pues es el momento de utilizar este tipo de argumentos, utilizar datos duros, objetivos. Eh, el siguiente tipo de argumento es argumentos basados en valores. Dice, se apela al sentido emotivo, es decir, a las emociones o afectivo del receptor, que al ser convencido de que algo es bueno o es malo en sí mismo, seguramente se inclinará por la aceptación o el rechazo natural de eso. Puede ser útil cuando se trata de convencer sobre cuestiones vinculadas a la salud o, o a lo convencionalmente aceptado. El ejemplo más claro y que pues lo estamos viviendo actualmente, el famoso estornudo de etiqueta para no contagiar o evitar el contagio o la propagación del contagio del coronavirus, ¿verdad? Eh,
¿Cuál es el saludo, el estornudo de etiqueta? Perdón, bueno, pues estornudar sobre el ángulo del codo, o el interior del codo, ¿verdad? Del antebrazo. Entonces, bueno, pues en estos momentos, ¿quién cuestiona pues esto, apelar a las emociones? ¿Quieres contagiarte? ¿No quieres contagiar a los demás, a las demás personas o incluso a tu familia? Bueno, pues aplica esta recomendación y creo que todos lo hacemos. Bueno, eso creo. El siguiente tipo de argumentos son argumentos basados en descripciones, muy utilizado, por ejemplo, en ventas. Y dice, bueno, es una forma de acumular varias argumentaciones en una. Si se trata de persuadir sobre la importancia de algo en virtud de muchas causas, lo más lógico será describir ese fenómeno, añadiendo detalles que terminen por concluir en la ventaja o desventaja de su aplicación. Les comentaba, bueno, hay una técnica de cierre de ventas que le llamamos la técnica del cierre de Benjamin Franklin. ¿Por qué de Benjamin Franklin? Bueno, pues recordemos que Benjamin Franklin fue uno de los fundadores de Estados Unidos y bueno, pues además hombre de negocios que solía utilizar esta técnica de cierre de negocios. Y consiste en hacer una especie de T de mayor en la cual en el lado izquierdo pues se coloca motivos para comprar y en el lado derecho razones para no comprar. En el lado derecho motivos para comprar, tú hazlos, tú vendedor. Y bueno, pues seguramente vas a encontrar, si previamente ya los analizaste, tal vez 5, tal vez 6, tal vez 10 motivos de compra. Y en el lado derecho, donde dice razones para no comprar, bueno, pues ahí las causas por las cuales el prospecto no compraría. Y ahí no le ayudes, ahí deja solito al comprador. Puedes ir al sanitario, puedes ir a tomarte un café si tú lo quieres, por decirlo así, ¿verdad? Y deja que el comprador solito escriba, probablemente termine con 2 o 3 razones para no comprar contra 5 o 10 motivos para comprar que tú ya previamente realizaste y que previamente analizaste. Bueno, entonces esos son los argumentos basados en descripciones. El siguiente tipo de argumentos dice argumentos basados en la autoridad. Este tipo de argumentos se apoyan en alguna figura reconocida como una autoridad que de su apoyo se deriva de la importancia que todos la apoyen, ¿verdad? Ejemplo, en el escenario actual, el escenario económico mundial actual, se menciona que se aproxima una crisis, ¿verdad? Económica. No es lo mismo que esto lo diga yo, que lo diga cualquier otra persona, a que lo diga, por ejemplo, Joseph Stiglitz. Joseph Stiglitz es un economista de renombre mundial, ganador del Premio Nobel de Economía, y si él dice que se aproxima una crisis, pues lo mejor es creerle, ¿verdad? Y creo que todos los gobiernos del mundo le creerán. ¿Por qué? Porque pues es una figura de autoridad. Los otros tipos de argumentos son basados en comparaciones. Dice, como las personas suelen verse tan reflejadas en lo que les ocurre a los demás, suelen tener mucho efecto este tipo de argumentos. Se presume que como otro estaba en la misma situación, tomó cierto camino y tuvo ciertos resultados. Cuando uno esté en esta situación tomando el mismo camino, tendrá los mismos resultados, ¿verdad? Estos argumentos suelen convencer. Ejemplo, bueno, antes que esto el contexto, neuronas espejo. Últimamente los neurocientíficos han estudiado exhaustivamente las neuronas espejo, que son las que nos hacen ser empáticos, ponernos en el lugar de otra persona, ¿verdad? Y bueno, pues un ejemplo sería que si decimos que Juanito invirtió en acciones en la bolsa de valores y se hizo muy rico, entonces Pedrito, si invierte, pues también se hará rico. Si yo invierto, al igual que Juanito, pues me podría hacer rico. Ese es un ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, ¿verdad? De que pues si tal persona se sitúa en tal situación y si yo hago lo mismo, pues me puede suceder lo mismo, ya sea positivo o negativo. En este caso de la bolsa de valores, bueno, pues fue algo positivo, hacerme rico, ¿verdad? Ok, prosigamos. Argumentos por generalización, es otro tipo, ¿verdad? Dice, en algún punto similar a las comparaciones, pero algo con más validez científica, si muchos casos iguales en una variable cumplen en cierta condición, probablemente otros con la misma también lo cumplen. Ejemplo, y es un caso también actual, ¿verdad? Del famoso COVID-19 o coronavirus, ¿verdad? Que se dice que en China
El contagio del coronavirus se duplicó al contagiar una persona enferma a otros dos más. Entonces, si en China se aplicó este patrón de contagios, se deduce que en los demás países, Estados Unidos, Europa, México, seguirá el mismo patrón. Ese es un ejemplo de argumentación por generalizaciones, ¿verdad? Y las falacias. Dicen, todos los casos anteriores se ha dicho la posibilidad de que un argumento parezca cierto, pero no lo es. Estos casos de engaños han tenido distintas divisiones respecto a dónde esté el engaño, afirmaciones de consecuentes, generalizaciones demasiado amplias por autoridad, número de adeptos o antigüedad, entre otros tantos. Pero comparten la cuestión de una falsa conexión entre el argumento y su conclusión. Vamos a poner un ejemplo, ¿verdad? Eh, no puedes demostrar lo contrario, así que es verdad. Esa es una falacia, se dan cuenta. No puedes demostrar lo contrario, así que es verdad. Es verdad que pues mi argumento. Es una falacia porque el hecho de que no pueda demostrarlo no significa que es verdad lo que estoy argumentando, ¿verdad? Entonces, hay muchas falacias. Si ustedes tienen alguna duda, pueden ahí buscar en Google tipos de falacias y ahí hay infinidad. Muy bien, pues avanzamos. Los argumentos deductivos. Dice, los argumentos deductivos son un tipo de argumentos en los que la conclusión sí, se sigue lógicamente a las premisas, ¿verdad? Ejemplo, premisa 1, Alma comió chocolate y le duele la panza. Premisa 2, Rebeca comió chocolate y le duele la panza. Conclusión, si comes chocolate, te dolerá la panza. Entonces, dos premisas, ¿verdad? La primera y la segunda, si se cumplen, sacas una conclusión lógica. Son argumentos deductivos, ¿verdad? Y finalmente, el argumento causal. El argumento causal pretende razonar la existencia de una causa para determinado efecto. Ejemplo, las madres que trabajan tienen mayor probabilidad de tener hijos que desarrollen depresión en la adolescencia. La afirmación anterior presenta pues una causa, es decir, madres trabajadoras, y un efecto, depresión de los hijos en la adolescencia. Luego entonces esta relación causal es un argumento para apoyar la idea de que las madres no deben de trabajar. Bueno, ese es con respecto al argumento causal. Si se dan cuenta y si leen y si escuchan o leen detenidamente cada uno de estos tipos de argumentos y ustedes mismos piensan en ejemplos, seguramente van a pensar en uno, dos o varios, ¿verdad? Y entonces cuando ustedes realicen un tipo de comunicación persuasiva, quieren convencer a alguien, pues válganse de este tipo de argumentos para apoyar a su idea clave y pues tengo la seguridad que van a salir exitosos, está comprobado, ¿verdad? En esta negociación, trátese de ventas o trátese de tratar de convencer a su jefe de que les dé un aumento. Bueno, pues yo espero que, bueno, pues les sea de utilidad esta presentación y bueno, pues llegamos a su fin. Les doy las gracias, que tengan un excelente fin de semana y bueno, pues estaremos Dios mediante la próxima entrega, la próxima presentación. Bueno, pues que tengan un excelente fin de semana, excelente tarde. Muchas gracias y hasta luego.